La doctora. Cepus presionó sus 6 dedos contra la fría pared de metal de la estación de investigación. Las vibraciones le decían que algo iba mal. Muy mal. Los Katara habían evolucionado para sentir el peligro a través de la piel. Y en ese momento, todo su cuerpo estaba gritando. Advertencias. La sala de comunicaciones bullía de actividad. 3 de sus colegas se encorvaban sobre pantallas brillantes, su piel azul, pálida de miedo. Los sistemas automatizados no dejaban de emitir pitidos, procesando datos que no tenían ningún sentido. «Muéstramelo otra vez», dijo Cepus, acercándose a la pantalla principal. El holograma cobró vida parpadeando. Serion 7, una colonia minera construida sobre un cúmulo de asteroides, apareció en el centro. Advertencias en rojo cubrían cada superficie. Los escudos defensivos de la colonia estaban caídos. Las torres de comunicación yacían rotas y retorcidas. Y lo peor de todo, extraños crecimientos orgánicos se extendían por las plataformas mineras como una enfermedad. La baliza de socorro comenzó hace 3 días. Dijo que el oficial de comunicaciones de la estación. Su voz temblaba. Pero mira esto. La grabación se reprodujo. La estática llenó el aire. Luego, una voz humana se abrió paso. Habla el administrador de la colonia Park. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Estas cosas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Sobreviven en el vacío. Se comen nuestras armas. Están construyendo algo con nuestras naves. Más estática. Luego otra voz, desesperada y asustada. Los trajes ambientales no funcionan. Los atraviesan de un golpe. A las criaturas parece gustarles la radiación. De alguna manera están generando más. Hemos perdido contacto con los sectores 7 al 12. Si alguien recibe esto, no vengan aquí. No vengan. El mensaje se cortó entre gritos, y luego, silencio. Cepus sintió que se le retorcía el estómago. Serion 7 albergaba a 3.000 colonos, en su mayoría humanos, con algunos alarianos y unos pocos científicos Katara. Probablemente todos estaban muertos a estas alturas. ¿Qué hay de las naves de rescate?, preguntó ella. La antena de que se inclinó. Respondieron 2 naves de evacuación. La ala brillante y la Esperanza Estelar quedaron en silencio después de entrar en el sistema. Nuestros sensores de largo alcance muestran escombros. El holograma cambió para mostrar los restos. Lo que una vez fueron orgullosas naves estelares ahora colgaban en el espacio como juguetes rotos, pero algo andaba mal con los escombros. No estaban esparcidos al azar. Las piezas formaban patrones, estructuras que pulsaban con una luz enfermiza. «Están usando las naves», susurró Jan, el investigador más joven. «Las criaturas están construyendo algo con ellas». Cepus estudió las imágenes. Su formación en xenobiología le ayudó a ver lo que otros pasaban por alto. Los crecimientos orgánicos no eran aleatorios. Seguían principios de ingeniería, pero no unos que ella reconociera. Esto no era destrucción, era construcción. Las criaturas estaban rehaciendo la colonia para sus propios fines. «¿Hemos contactado al Consejo Galáctico?», preguntó. «Sí», respondió que han emitido protocolos de emergencia. El sistema está ahora en cuarentena. No se permite la entrada de naves en un radio de 50 años luz. Se están reuniendo fuerzas de contención especializadas, pero no llegarán hasta dentro de 6 semanas. 6 semanas. Cepus cerró los ojos. Los supervivientes no durarían 6 días, y mucho menos 6 semanas. Los protocolos de emergencia tenían sentido desde el punto de vista de la seguridad, pero básicamente estaban dando por perdidos a todos en Serion 7. «¿Y los bioescáneres?», preguntó. «Sabemos qué son estas criaturas». Ya mostró otra pantalla. Los datos hicieron que la sangre de Cepus se helara. Las criaturas se registraban como algo entre orgánico y mecánico. Prosperaban en una radiación extrema que mataría a la mayoría de las especies conocidas en minutos. Parecían preferir condiciones de casi vacío y temperaturas que congelarían la mayoría de las atmósferas. «Mira esto», dijo Jan, señalando una lectura específica. «No solo están sobreviviendo a los reactores de fusión de la colonia, se están alimentando de ellos. La producción de energía ha aumentado un 300% desde que comenzó el ataque. Alimentándose de reactores de fusión». Cepus negó con la cabeza. «Eso es imposible. Nada orgánico puede». «No son puramente orgánicas», interrumpió que los escáneres muestran componentes minerales,
estructuras basadas en silicio mezcladas con cadenas de carbono que no reconocemos. No se parecen a nada en nuestras bases de datos. Cepus caminó hacia la ventana de observación. Afuera, el gigante gaseoso Beltar se arremolinaba con tormentas que podían tragarse lunas enteras. La estación de investigación Qatar orbitaba a una distancia segura, estudiando las condiciones atmosféricas únicas del gigante. Se suponía que era un trabajo pacífico, investigación académica lejos de la política y los conflictos galácticos. Ahora estaban viendo cómo se desarrollaba una catástrofe, y no había nada que pudieran hacer. «Esperad», dijo de repente. «¿Y la Tierra?» Los demás la miraron con confusión. «El mundo letal», continuó, «el planeta natal de los humanos. Si estas criaturas prosperan en condiciones extremas, quizás...» «No puedes hablar en serio», dijo que. «El Consejo ha prohibido el contacto con la Tierra por una buena razón. Esas criaturas son peligrosas, impredecibles. Vienen de un mundo que mata a la mayoría de los visitantes». «Exactamente», dijo Cepus. «Vienen de un mundo de extremos. Mirad a los colonos de Serion 7 que más duraron antes del ataque. Todos humanos. Tienen mejor resistencia a la radiación que nosotros. Mejor tolerancia a la presión. Quizás podrían sobrevivir a lo que estas criaturas les echen». Jan buscó el archivo de la Tierra en la base de datos galáctica. Las advertencias llenaban varias pantallas. Gravedad 1.2 veces el estándar galáctico. Atmósfera que contenía oxígeno venenoso en niveles peligrosos. Sistemas climáticos que podían arrasar ciudades. Diversidad biológica que incluía criaturas capaces de matar a seres 3 veces su tamaño. Lo más inquietante de todo eran los propios humanos. Habían evolucionado para sobrevivir a todo lo que su mundo les lanzaba. Podían funcionar en niveles de radiación que esterilizarían a otras especies. Podían trabajar en presiones que aplastarían la mayoría de los cascos de las naves estelares. Incluso habían aprendido a nadar en masas de líquido que disolverían la piel de un Katara en segundos. «Las advertencias son claras», dijo que. «No se debe contactar a las fuerzas militares humanas excepto en emergencias extremas. Son demasiado peligrosos para involucrarlos en operaciones estándar». «Esto no es una operación estándar», replicó Cepus. «Son 3.000 vidas pendiendo de un hilo». Se acercó a la consola de comunicación. Sus dedos se cernieron sobre los controles. Una vez que enviara este mensaje, no habría vuelta atrás. El Consejo Galáctico se enfurecería. Su carrera probablemente estaría acabada. Pero esa gente en Serion 7. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jan. «Algo probablemente muy estúpido», dijo Cepus. Comenzó a codificar un mensaje en las frecuencias de emergencia que la Tierra monitoreaba. «Pero si no intentamos algo, todos en esa colonia morirán». El mensaje tomó forma en su pantalla. Incluyó todo: los datos tácticos, los bioescáneres, las coordenadas de ubicación. Añadió su análisis personal y una súplica desesperada de ayuda. Luego adjuntó algo que hizo que sus colegas se quedaran boquiabiertos: una anulación completa de las restricciones de contacto del Consejo. «Doctora, Cepus», dijo que con cuidado. «Si envía ese mensaje, le quitarán su licencia de investigación. Quizás incluso la exilien del espacio Katara». «Si no lo envío», replicó ella, 3.000 personas morirán mientras esperamos una ayuda que quizás ni siquiera funcione cuando llegue». Miró a sus colegas. Eran buenas personas, científicos que habían dedicado sus vidas a comprender los misterios de la galaxia. Entendían el peso de la elección que estaba tomando. «Envíalo», dijo Jan en voz baja. «Esa gente merece una oportunidad». Que asintió lentamente. «Puede que los humanos ni siquiera respondan. Su gobierno podría considerarlo demasiado arriesgado». «Entonces lo habremos intentado todo», dijo Cepus. Presionó la tecla de transmisión. El mensaje salió disparado al espacio, corriendo hacia el borde del territorio humano. Ahora todo lo que podían hacer era esperar y confiar en que, en algún lugar de la oscuridad, alguien estuviera escuchando. Alguien lo suficientemente loco como para ayudar. Alguien de un mundo lo suficientemente peligroso como para hacer posible lo imposible. El holograma de Serion 7 continuó pulsando con una luz alienígena, iniciando la cuenta atrás de las horas hasta que no quedara nada que salvar. La capitana Saracen estaba en el centro de mando de la nave de la Fuerza de Defensa de la Tierra, la Indomable, observando las estrellas a través del visor principal.
Llevaban 3 días de patrulla por los territorios exteriores y las cosas habían estado tranquilas, demasiado tranquilas para su gusto. El oficial de comunicaciones, el teniente Martínez, levantó la vista de su puesto. «Capitana, estamos recibiendo una transmisión prioritaria. Es inusual». «Define inusual», dijo Chen, acercándose a su consola. «Viene del espacio Katara. Frecuencias de emergencia, y está dirigida directamente a Comando de Defensa de la Tierra con códigos de anulación». Chen frunció el ceño. Los Katara eran una de las especies más razonables de la galaxia, pero rara vez contactaban directamente con los humanos. La mayoría de los alienígenas preferían mantener a la Tierra a distancia, algo sobre que los humanos eran impredecibles y peligrosos. «Ponla en pantalla», ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando a un alienígena de piel azul con grandes ojos oscuros. La criatura parecía exhausta y asustada. «Mi nombre es doctora Cepus, de la Estación de Investigación Katara 7. Envío este mensaje en violación de los protocolos del Consejo Galáctico porque 3.000 vidas están en juego». La voz del alienígena era traducida por los ordenadores de la nave, pero la desesperación se transmitía con claridad. Una colonia minera llamada Serion 7 Hectare ha sido atacada por entidades desconocidas. Estas criaturas prosperan en condiciones que matan a la mayoría de las especies conocidas. Alta radiación, presión extrema, entornos de casi vacío. Nuestros intentos de rescate han fracasado. Las fuerzas de respuesta del Consejo Galáctico no llegarán hasta dentro de 6 semanas. Chen sintió que se le tensaba la mandíbula. 6 semanas era una sentencia de muerte para cualquiera atrapado con alienígenas hostiles. El mensaje continuaba. «Estoy contactando a la Tierra porque su gente proviene de lo que llamamos un mundo letal. Han sobrevivido a extremos que destruirían a otras especies. Estas criaturas podrían no estar fuera de sus capacidades». La pantalla cambió para mostrar datos tácticos, diseños de la colonia, biofirmas de las criaturas, patrones de ataque. Chen estudió la información con creciente interés. Las entidades no se parecían a nada en las bases de datos de la Tierra, pero algunas de sus características le resultaban casi familiares. Sin embargo, la doctora Cepus continuó, «Debo advertirles. Estos seres ya han destruido 2 naves de evacuación. Parecen alimentarse de fuentes de energía y utilizan las naves destruidas para construir estructuras que no entendemos. Acercarse a Serion 7 sería extremadamente peligroso». El mensaje terminaba con coordenadas y una última súplica de ayuda. Antes de que Chen pudiera responder, más transmisiones inundaron los canales de comunicación. Advertencias de docenas de especies alienígenas, todas diciendo lo mismo. «No respondan a la llamada de socorro». La Armada Altariana envió un análisis táctico detallado, demostrando que las armas humanas serían ineficaces contra las criaturas. La República Centauri proporcionó datos ambientales que mostraban que los niveles de radiación por sí solos matarían a una tripulación humana en horas. Incluso especies que normalmente ignoraban a la Tierra se tomaron el tiempo de enviar advertencias. El capitán Martínez dijo, «Estamos recibiendo una comunicación oficial del Consejo Galáctico». La pantalla cambió para mostrar a un alienígena de aspecto formal con escamas verdes y múltiples ojos. «Comando de Defensa de la Tierra», dijo el alienígena con voz fría. «Se les prohíbe oficialmente responder a la situación de Serion 7. Este asunto está más allá de sus capacidades y será manejado por las autoridades competentes. Cualquier intento de entrar en la zona de cuarentena será considerado una violación de la ley galáctica». Chen se quedó mirando la pantalla un largo momento después de que terminara el mensaje. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes. Podía sentir su tensión. Todos sabían ya lo de Serion 7. 3.000 civiles atrapados con criaturas que devoraban naves estelares para desayunar. «Capitana», dijo el comandante Torres, el oficial ejecutivo de la nave, «las advertencias son bastante claras. Esas cosas derribaron 2 naves de evacuación sin despeinarse. Están construyendo algo con los restos. Esto no se parece a nada que hayamos enfrentado antes». Chen asintió lentamente. Torres tenía razón. Lo inteligente era mantenerse alejado, dejar que los especialistas se encargaran, seguir las órdenes y mantener a la tripulación a salvo. Miró de nuevo los datos tácticos. Las criaturas sobrevivían en condiciones de casi vacío. Se alimentaban de radiación. Parecían preferir presiones aplastantes y entornos tóxicos.
Todas cosas que matarían a la mayoría de los alienígenas en minutos, pero los humanos no eran como la mayoría de los alienígenas. Martínez, dijo, consígueme una conexión con la doctora. Cepus. El capitán Torres pareció preocupado. ¿Me has oído? La comunicación tardó varios minutos en establecerse. Cuando la doctora Cepus apareció en pantalla, parecía sorprendida y esperanzada. Capitana Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo Sara. Recibí su mensaje. Cuénteme más sobre estas criaturas. La científica alienígena se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Parecen ser formas de vida basadas en silicio con componentes orgánicos. Procesan la radiación como nosotros procesamos la luz solar. Los niveles de presión que prefieren aplastarían la mayoría de los cascos de las naves estelares. Han convertido los reactores de fusión de la colonia en una especie de sistema de alimentación. ¿Y los colonos? Preguntó Chen. Desconocido. Nuestros sensores detectan signos de vida en la zona central, pero no podemos decir si son humanos o algo más. Las criaturas podrían estar manteniéndolos vivos por alguna razón. Chen estudió los datos que fluían por su pantalla. Las lecturas de radiación eran altas, pero no más allá de lo que los humanos podían manejar con el blindaje adecuado. Los niveles de presión eran extremos, pero su tripulación tenía gente que había trabajado en las fosas oceánicas más profundas de la Tierra. Las condiciones ambientales eran hostiles, pero habían visto cosas peores en algunas de las estaciones mineras de la Tierra. El capitán Torres dijo en voz baja, el consejo fue muy claro. Se nos prohíbe entrar en la zona de cuarentena. El consejo puede presentar una queja más tarde, replicó Chen. Doctora, Cepus, ¿cuánto tiempo estima que pueden sobrevivir los colonos? Días, quizás horas. Las criaturas están cambiando el ambiente, haciéndolo más adecuado para ellas. La mayoría de las especies orgánicas no pueden sobrevivir a las condiciones que están creando. Chen miró a su alrededor en el puente. Su tripulación la observaba atentamente. Eran buena gente, veteranos que se habían alistado para proteger las colonias y naves comerciales humanas. La habían seguido a través de 3 conflictos importantes y nunca habían cuestionado su juicio. ¿Opciones? Preguntó. Podríamos esperar a las fuerzas de consejo, sugirió Torres. Dejar que los especialistas se encarguen. En 6 semanas no quedará nadie a quien salvar, dijo Chen. Podríamos enviar un mensaje a Comando de la Tierra, ofreció Martínez. Obtener autorización oficial. Eso llevaría días. Esta gente no tiene días. Chen caminó hacia el visor y miró las estrellas. En algún lugar ahí fuera, 3.000 personas estaban atrapadas con criaturas que convertían naves estelares en materiales de construcción. Los alienígenas inteligentes, con su tecnología avanzada y sus cuidadosos protocolos, ya los habían dado por perdidos. Pero a los humanos nunca se les había acusado de ser inteligentes. Eran testarudos, imprudentes y demasiado estúpidos para saber cuando algo era imposible. Doctora, Cepus, dijo Chen, volviéndose hacia la pantalla. Transmita todos sus datos a nuestros ordenadores tácticos. Todo lo que tenga sobre estas criaturas. ¿Van a ayudar? El alivio de la alienígena era evidente. Vamos a intentarlo. No puedo prometer nada, pero daremos lo mejor de nosotros. A medida que se completaba la transferencia de datos, más advertencias inundaron sus canales de comunicación. El Consejo Galáctico repitió su prohibición. Varias especies alienígenas enviaron mensajes cada vez más desesperados explicando por qué los humanos no podrían sobrevivir a lo que esperaba en Serion 7. Chen los escuchó a todos y luego dio la orden que lo cambiaría todo. Timón, rumbo a Serion 7. Máxima potencia. A la orden, capitana, fue la respuesta. Mientras la Indomable giraba hacia su destino, Chen miró a su tripulación. Estaban asustados, pero decididos, listos para hacer algo probablemente estúpido para salvar a gente que nunca habían conocido. A toda la tripulación, habla la capitana, anunció por el sistema de comunicación de la nave. Nos dirigimos a una situación que la galaxia considera imposible. Estas criaturas ya han destruido 2 naves de rescate y han convertido una colonia minera en su patio de recreo personal. Todos los expertos dicen que no podemos con ellas. Hizo una pausa, mirando las estrellas que pasaban a toda velocidad. Pero no somos expertos. Somos humanos. Y a veces, ser demasiado testarudo para rendirse es exactamente lo que la situación requiere.
La Indomable corrió por el espacio hacia Serion 7, llevando las esperanzas de 3.000 colonos y los temores de toda una galaxia. La Indomable salió del hiperespacio en el borde del sistema Serion 7, y la capitana Chen comprendió de inmediato porque la galaxia había perdido la esperanza. «Dios santo», susurró el comandante Torres a su lado. La colonia minera había desaparecido. En su lugar, se extendía algo que pertenecía a las pesadillas. Estructuras orgánicas pulsaban entre los asteroides, conectadas por redes de material viviente que brillaban con una luz verde enfermiza. Los edificios originales de la colonia habían sido absorbidos por el crecimiento, retorcidos en formas que dolía mirar. «Informe táctico», ordenó Chen, tratando de mantener la voz firme. El teniente Han estudió sus instrumentos. Todo el campo de asteroides ha sido convertido. Las lecturas de biomasa están por las nubes. Las firmas energéticas sugieren que las criaturas están usando los reactores de fusión de la colonia como una especie de fuente de energía, pero los han modificado de alguna manera. La producción es 3 veces superior a los niveles normales. ¿Y las naves de evacuación? El rostro de Han palideció. La ala brillante y la esperanza estelar están incorporadas a la estructura. Los materiales del casco se han fusionado con componentes orgánicos. Es como si estuvieran siendo digeridas y reconstruidas al mismo tiempo. Chen estudió la pantalla principal. Las 2 naves de rescate colgaban suspendidas en la red alienígena como insectos atrapados por una araña. Pero no estaban simplemente atrapadas. Estaban siendo transformadas. Partes de sus cascos habían desarrollado cubiertas orgánicas. Sus núcleos de fusión habían sido conectados a la estructura más grande por tubos pulsantes que parecían inquietantemente vasos sanguíneos. ¿Signos de vida?, preguntó ella. Múltiples contactos en toda la estructura. Algunos se leen como humanos, otros. Han negó con la cabeza. Nunca he visto biofirmas como estas. Son masivas. Las más pequeñas son del tamaño de una lanzadera. El capitán Martínez llamó desde comunicaciones. Nos están escaneando. Algo definitivamente nos ha notado. Chen sintió la calma familiar que precede al combate. Años de entrenamiento se activaron junto con la terca negativa a retroceder que la había sacado de 3 guerras e innumerables conflictos menores. Puestos de combate, ordenó. Toda la tripulación a posiciones de emergencia. Las luces del puente se atenuaron a la preparación de combate. A su alrededor, la tripulación se movía con eficiencia practicada. No eran oficiales recién salidos de la academia. Eran veteranos que habían aprendido su oficio en las guerras de minería de asteroides y en el incidente de Tahiti. Movimiento en la estructura, informó Hang. Algo grande se está desprendiendo de la masa principal. En la pantalla principal, Chen observó cómo parte del crecimiento alienígena se separaba y comenzaba a moverse hacia ellos. A medida que se acercaba, pudo distinguir detalles que le pusieron la piel de gallina. La criatura era del tamaño de un destructor, pero se movía como un ser vivo. Su superficie era en parte metal, en parte tejido orgánico, en parte algo que parecía cambiar entre estados. Se abrieron puertos de armas a lo largo de sus costados, pero en lugar de armas de energía, brotaron lo que parecían tentáculos metálicos. «No está atacando», observó Torres. «Solo nos está observando». Chen estudió a la entidad en la pantalla. Los informes de la galaxia habían descrito destructores sin mente, pero esta cosa era claramente inteligente. Mantenía su posición justo fuera del alcance de las armas, aparentemente tan curiosa por ellos como ellos por ella. «Prueben los protocolos estándar de primer contacto», ordenó Chen. Martínez envió secuencias matemáticas, constantes físicas básicas, cualquier cosa que pudiera establecer comunicación. La criatura respondió de inmediato, pero no de la manera que esperaban. En lugar de respuestas matemáticas, comenzó a transmitir las señales de socorro de la colonia. Los mismos mensajes que la doctora Cepus les había puesto, pero mezclados con otros sonidos. Voces humanas gritando y suplicando, los momentos finales de las naves de evacuación. «Está tratando de asustarnos», se dio cuenta Chen, mostrándonos lo que les pasó a los otros. «Quizás deberíamos escuchar», sugirió Torres. «Capitana, esta cosa derribó 2 naves militares. Nuestras armas podrían ni siquiera hacerle un rasguño». Chen observó a la criatura en la pantalla. Definitivamente estaba esperando algo. Una respuesta quizás, o una decisión. «Alto», ordenó. «Mantengan la posición». La Indomable se detuvo. La entidad alienígena hizo lo mismo,
manteniendo su distancia. Durante largos minutos, las dos naves se enfrentaron a través del espacio vacío. «Nos está escaneando de nuevo», informó Hank. Más detallado esta vez. Escaneos biológicos, análisis atmosférico, número de tripulantes. «Déjalo mirar», dijo Chen. «Quizás está tratando de averiguar qué somos». Los escaneos continuaron durante casi una hora. Durante ese tiempo, más criaturas emergieron de la estructura principal. Unas más pequeñas, cada una del tamaño de un caza, tomaron posiciones alrededor de la primera entidad. Se movían con una precisión coordinada que hablaba de inteligencia y planificación. «Capitana», dijo Martínez de repente, «estoy captando transmisiones desde el interior de la estructura principal. Son débiles, pero son voces humanas». ¿Los colonos? Creo que sí. Las señales provienen del área central, donde se encontraba el núcleo original de la colonia. Chen sintió una chispa de esperanza en su pecho. Si los colonos todavía estaban vivos, podría haber una oportunidad de salvarlos. Pero primero, tenía que lidiar con las criaturas que los habían capturado. «La entidad líder se está moviendo», anunció Hank. En la pantalla, la masiva criatura comenzó a acercarse lentamente. A medida que se acercaba, Chen pudo ver más detalles de su construcción. Partes de ella eran claramente artificiales. Placas de casco, matrices de sensores, sistemas de armas, pero estaban integradas con componentes orgánicos de maneras que desafiaban toda explicación. «Está tratando de comunicarse», dijo Martínez, estudiando sus instrumentos. «El análisis de patrones sugiere contenido emocional. Miedo quizás, o advertencia». «¿Miedo?» Torres pareció sorprendido. «Estas cosas nos tienen miedo». Chen lo consideró. Las criaturas habían destruido fácilmente 2 naves de evacuación, pero se estaban acercando a la nave humana con evidente precaución. O habían aprendido a respetar el armamento humano de encuentros anteriores, o algo en la Indomable los ponía nerviosos. «¿Qué hay de diferente en nosotros?», se preguntó en voz alta la capitana Torres. Las naves de evacuación eran naves civiles, ligeramente armadas, con un blindaje mínimo. «Somos una nave militar construida para el combate en entornos hostiles». Estudió a la criatura que se acercaba. Sus lecturas biológicas mostraban que estaba adaptada a condiciones extremas. Alta radiación, presión aplastante, atmósferas tóxicas, todas cosas que matarían rápidamente a la mayoría de las especies espaciales, pero los humanos no eran como la mayoría de las especies. «Hank, ¿cuáles son nuestras lecturas ambientales actuales?» «Atmósfera normal de la nave, capitana, aunque estoy detectando niveles de radiación elevados provenientes de la estructura alienígena. Nada peligroso todavía, pero está aumentando». «¿Aumentando?» Chen frunció el ceño. «La radiación se está volviendo más fuerte». «Sí, señora. Las criaturas parecen estar generándola de alguna manera. Los niveles están ahora al doble del fondo normal». Chen sintió una extraña sonrisa cruzar su rostro. La radiación que enfermaría o mataría a la mayoría de los alienígenas apenas se registraba en sus instrumentos. Las ondas de presión provenientes de los movimientos de la criatura aplastarían los cascos civiles, pero la construcción de grado militar de la Indomable las manejaba con facilidad. «Timón», ordenó, «acérquenos, medio impulso». «Capitana», Torres pareció alarmado. «¿Está segura de esto?» «Esa cosa está tratando de asustarnos con condiciones que son apenas un inconveniente para nosotros», respondió Chen. «Veamos cómo reacciona cuando no huimos». La Indomable avanzó. La criatura líder detuvo su avance, claramente sorprendida. El mar de entidades más pequeñas a su alrededor comenzó a moverse en patrones agitados. «No esperaban eso», observó Hank. A medida que se acercaban a la estructura principal, Chen pudo ver el alcance completo de lo que las criaturas habían construido. La colonia minera original había sido completamente transformada, pero no destruida. Los reactores de fusión seguían allí, modificados y mejorados. Las viviendas habían sido cambiadas, pero no eliminadas. Incluso las naves de evacuación destruidas habían sido preservadas, incorporadas al diseño más grande. «No es destrucción», se dio cuenta. «Es renovación. No están tratando de destruir la colonia. Están tratando de mejorarla». «¿Mejorarla para qué?», preguntó Torres. «Para ellos mismos. Miren las modificaciones, mayor producción de radiación, sistemas de presión aumentados, procesadores atmosféricos tóxicos.
Están tratando de hacer la colonia habitable según sus estándares. Pero eso mataría a los colonos humanos, señaló Hank. A menos que no lo entiendan, dijo Chen lentamente. Y si creen que están ayudando, haciendo el ambiente más adecuado para la vida, su tipo de vida. La criatura líder se había detenido por completo. Flotaba en el espacio, aparentemente estudiando la nave humana que se negaba a ser intimidada. A su alrededor, las entidades más pequeñas esperaban algún tipo de señal. Capitana, dijo Martínez, estoy detectando una mayor actividad en la estructura principal. Múltiples criaturas grandes están emergiendo. Chen observó cómo más entidades se separaban del complejo alienígena. Cada una era única. Diferentes tamaños, diferentes configuraciones de partes orgánicas y mecánicas, pero todas se movían con el mismo propósito inteligente. ¿Cuántas?, preguntó. 17, 20. Sigo contando. Capitana, si todas atacan a la vez. No lo harán, dijo Chen con más confianza de la que sentía. Sienten curiosidad. Somos algo que no han visto antes. Una especie que no huye de su entorno preferido. Estaba apostando todo a esa curiosidad. Las criaturas habían demostrado inteligencia y moderación. Podrían haber atacado de inmediato, pero en cambio estaban estudiando los recién llegados. Muy bien, dijo Chen, tomando la decisión que definiría el primer contacto entre la humanidad y las entidades. Démosles algo en lo que pensar de verdad. Se volvió hacia su tripulación con el tipo de sonrisa que la había hecho famosa en los círculos militares de la Tierra, la expresión que significaba que alguien estaba a punto de hacer algo brillantemente demente. Preparen un equipo de expedición. Vamos a bordo de esa estructura. El sargento de la Marina Rodríguez selló su casco y revisó su arma por última vez. A su alrededor, el equipo de expedición hacía sus preparativos finales. 6 humanos en trajes ambientales a punto de abordar una estructura alienígena que ya había consumido 2 naves estelares. Recuerden, dijo la capitana Chen por el comunicador, no estamos aquí para luchar. Estamos aquí para hacer contacto y encontrar supervivientes, pero si estas cosas se vuelven hostiles. Lo manejaremos, capitana, respondió Rodríguez. Había crecido en las estaciones mineras de la fosa de las Marianas, donde la presión podía aplastar a un hombre en segundos y las variaciones de temperatura matarían a la mayoría de las formas de vida. Este entorno alienígena podría ser mortal, pero le resultaba familiar. La lanzadera se desacopló de la Indomable y se acercó a la estructura principal. A medida que se acercaban, Rodríguez pudo ver la verdadera escala de lo que las criaturas habían construido. La colonia original tenía quizás 1 kilómetro de diámetro. La construcción alienígena se extendía por docenas de kilómetros, pulsando con una energía que hacía que sus instrumentos se dispararan. Niveles de radiación aumentando, informó la doctora Yamamoto, la xenobióloga del equipo. Nada peligroso todavía, pero definitivamente estamos entrando en su entorno preferido. Rodríguez sonrió sombríamente. La buena doctora no conocía su historial. Crecer cerca de respiraderos geotérmicos le había dado una tolerancia a la radiación que sorprendía a la mayoría de los examinadores médicos. Lo que mataría a otros humanos era solo otro día en la oficina para él. La lanzadera encontró un puerto de atraque que parecía diseñado para su nave. O las criaturas eran muy complacientes o habían estudiado la tecnología humana de las naves que habían capturado. El escaneo de la atmósfera muestra aire respirable, informó el piloto Chen. Los niveles de oxígeno son en realidad más altos de lo normal, pero hay oligoelementos que no reconozco. Compuestos de azufre, identificó la doctora Yamamoto. Altas concentraciones. Olerá terrible, pero no nos matará. Rodríguez había olido cosas peores en las instalaciones mineras de las profundidades oceánicas. Llévanos adentro. La lanzadera atracó sin apenas una vibración. Fueran lo que fuesen estas criaturas, sabían construir. El tubo de atraque se extendió automáticamente, formando un sello perfecto con su esclusa de aire. Los sensores de movimiento muestran múltiples contactos, informó el cabo Hayes, el especialista técnico del equipo. Grandes. No se están acercando, pero definitivamente están observando. Rodríguez abrió la esclusa y entró en la estructura alienígena. Lo primero que le golpeó fue el olor. Azufre, ozono y algo metálico que le picaba la nariz. Lo segundo fue la presión. Su traje ambiental registró una fuerza aplastante que habría aplanado una nave civil. Presión 3 veces superior a la normal, informó.
Menos mal que llevamos el equipo pesado. Los demás lo siguieron a través de la esclusa. El pasillo en el que entraron era claramente de diseño alienígena, pero incorporaba elementos humanos. Partes de las paredes mostraban materiales de construcción de la colonia, pero se habían fusionado con componentes orgánicos que pulsaban con su propia luz. Por aquí, dijo la doctora Yamamoto, consultando su escáner. Estoy detectando signos de vida humana a unos 2 km dentro de la estructura. Se movieron por pasillos que desafiaban una descripción fácil. Las paredes eran en parte metal, en parte tejido vivo, en parte estructuras cristalinas que parecían crecer mientras las miraban. La temperatura era fácilmente 40 grados por encima de lo normal para los humanos, pero a Rodríguez le pareció casi cómoda. Los trajes ambientales de sus colegas trabajaban más duro, pero se las arreglaban. Movimiento adelante, susurró Hayes. Rodríguez levantó la mano, deteniendo el equipo. A través de las paredes orgánicas, pudo ver formas moviéndose. Formas grandes, definitivamente no humanas. La primera criatura dobló la esquina y se detuvo en seco cuando los vio. Rodríguez había leído los informes, pero nada lo había preparado para la realidad. La entidad medía 3 metros de altura y era aproximadamente humanoide, pero ahí terminaban las similitudes. Su cuerpo era una fusión de metal y carne con estructuras cristalinas que crecían lo que podrían haber sido hombros. Su cabeza contenía múltiples ojos que brillaban con luz interna. Por un largo momento, ninguno de los dos bandos se movió. Luego, la criatura hizo algo inesperado. Se hizo a un lado e hizo un gesto por el pasillo, un movimiento sorprendentemente familiar, a pesar de su anatomía alienígena. Creo que quiere que la sigamos, susurró la doctora Yamamoto. Rodríguez asintió a su equipo y avanzó. La criatura se puso a su lado, no amenazante, solo acompañando. Mientras caminaban, aparecieron más entidades. Cada una era diferente, pero todas mantenían una distancia respetuosa. Capitana, informó Rodríguez por el comunicador. Hemos hecho contacto. Parecen. Amigables no es la palabra correcta. Curiosos, quizás. No están atacando. Copiado, sargento. ¿Cuál es su evaluación del entorno? Rodríguez miró a su alrededor. Los niveles de radiación eran lo suficientemente altos como para cocinar a la mayoría de los alienígenas, pero los sistemas de su traje lo manejaban con facilidad. La presión aplastaría naves civiles, pero su equipo había trabajado en entornos extremos. La atmósfera tóxica envenenaría a la mayoría de las especies, pero los humanos habían evolucionado para manejar cosas mucho peores. Es duro, capitana, pero manejable. Estas condiciones matarían a la mayoría de las especies galácticas, pero hemos visto cosas peores en la Tierra. Llegaron a una cámara más grande, y Rodríguez se detuvo asombrado. La sala era claramente un centro de control, pero incorporaba tecnología de al menos 3 especies diferentes. Ordenadores humanos funcionaban junto a sistemas alienígenas que no reconocía. Y en el centro de todo, protegidos por una especie de campo de energía, estaban los colonos. 3.000 humanos en lo que parecían cámaras de animación suspendida. Estaban vivos, sus signos vitales estables, pero inconscientes. Dios mío, susurró la doctora Yamamoto, los están preservando. Una de las criaturas más grandes se acercó, moviéndose con cuidadosa deliberación. Se detuvo justo fuera del alcance de los brazos y comenzó a producir sonidos. Patrones complejos que casi se asemejaban al habla. Está tratando de comunicarse, dijo la doctora Yamamoto. Sacó su dispositivo de traducción, pero los sonidos eran demasiado extraños para que el ordenador los procesara. Rodríguez estudió a la criatura. Hacía gestos hacia los colonos suspendidos y luego hacia los controles ambientales. El significado era claro. Les estaba mostrando lo que había hecho. No atacaron la colonia. Se dio cuenta Rodríguez. Están tratando de salvarla. La criatura continuó sus gestos, señalando las lecturas atmosféricas que mostraban niveles letales de radiación y gases tóxicos. Luego indicó las modificaciones que había hecho: mayor blindaje, soporte vital mejorado, sistemas de energía mejorados. «Cree que está ayudando», dijo la doctora Yamamoto con asombro. «No entiende que estas condiciones son letales para los humanos». Rodríguez miró alrededor de la cámara. Las criaturas claramente habían puesto un esfuerzo enorme en preservar a los colonos. Los sistemas de animación suspendida eran más avanzados que cualquier cosa en la tecnología médica de la Tierra.
Los controles ambientales mantenían condiciones perfectas dentro de los campos protectores, pero el ambiente fuera de esos campos mataría a un humano en minutos. Capitana, informó Rodríguez, creo que tenemos un problema de comunicación, no una situación de alienígenas hostiles. Estas criaturas están tratando de ayudar a los colonos, pero su idea de un entorno adecuado mataría a la mayoría de la vida orgánica. ¿Puedes establecer una mejor comunicación?, preguntó Chen. La doctora Yamamoto ya estaba trabajando en ello. Había notado patrones en los movimientos de la criatura que le recordaban a la comunicación bioluminiscente de las especies de las profundidades oceánicas de la Tierra. Usando las luces externas de su traje, comenzó a emitir patrones basados en criaturas de la fosa de las Marianas. La respuesta del alienígena fue inmediata y emocionada. Sus estructuras cristalinas comenzaron a pulsar con luz, creando patrones que gradualmente se volvieron más regulares, más estructurados. Creo que está funcionando, informó. Están usando una comunicación basada en la luz similar a las especies de las profundidades marinas de la Tierra. Durante la siguiente hora, establecieron una comunicación básica. Las criaturas se llamaban a sí mismas algo que se traducía aproximadamente como el colectivo térmico. Venían del núcleo galáctico, huyendo de algo que llamaban la muerte fría. Aparentemente, una región donde las estrellas estaban muriendo y las temperaturas caían por debajo de su umbral de supervivencia. Habían encontrado la colonia minera y detectado lo que pensaban que eran formas de vida moribundas. Humanos cuyos sistemas ambientales no proporcionaban suficiente radiación, presión o calor para sostener una vida adecuada. Así que habían tratado de ayudar creando un entorno más adecuado y preservando a los colonos hasta que pudieran ser revividos adecuadamente. Son refugiados, informó Rodríguez a la capitana Chen, y creen que han estado proporcionando asistencia médica. La criatura más grande, aparentemente su líder, hizo un gesto a Rodríguez y su equipo a través de la comunicación por patrones de luz. Expresó su asombro de que estos seres pudieran sobrevivir tanto en las condiciones inadecuadas que los colonos preferían como en el entorno adecuado que el colectivo había creado. La doctora Yamamoto tradujo. Pregunta si somos una especie de puente, algo que puede sobrevivir en ambos tipos de entorno. Rodríguez miró a su equipo. Estaban operando en condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas, teniendo una conversación casual con criaturas que se alimentaban de reactores de fusión. Lo absurdo de la situación lo golpeó. Los humanos estaban tan adaptados a condiciones extremas que podían servir como intérpretes entre biologías incompatibles. Diles que sí, dijo Rodríguez. Diles que podemos ayudar a ambas especies a coexistir. Lo que siguió fue la primera negociación a 3 bandas de la galaxia. Los humanos sirvieron como intermediarios entre los colonos, todavía en animación suspendida, y el colectivo térmico. Elaboraron una solución que parecía imposible, un hábitat compartido donde ambas especies pudieran sobrevivir. Los colonos vivirían en zonas protegidas con condiciones normales de la Tierra. El colectivo térmico habitaría las áreas de alta energía que preferían, y los humanos mantendrían las zonas fronterizas. 6 meses después del incidente de Serion 7, la doctora Sepu se encontraba ante el Consejo Galáctico presentando un informe que cambiaría la forma en que la galaxia veía a la especie de la Tierra. La solución humana no tuvo precedentes, dijo, su piel azul ligeramente sonrojada por la emoción. No derrotaron al colectivo térmico. No los ahuyentaron. Encontraron una manera para que 2 especies completamente incompatibles coexistieran en el mismo espacio. La Cámara del Consejo zumbó con murmullos. Representantes de docenas de especies llenaban el anfiteatro, todos tratando de entender cómo los notorios habitantes del mundo letal habían logrado lo que las mejores mentes de la galaxia consideraban imposible. Explique la situación actual en Serion 7, solicitó el consejero Vex, el representante Altarion. Sepus activó la pantalla holográfica. La antigua colonia minera apareció en el centro de la cámara, pero no se parecía en nada al escenario de pesadilla de hacía 6 meses. Las estructuras orgánicas seguían allí, pulsando con energía, pero estaban organizadas de manera diferente. Hábitats humanos se asentaban como islas en el mar alienígena, conectados por pasillos y tubos de transporte. La colonia ahora alberga a 12.000 habitantes, informó Sepus. 3.000 colonos humanos originales, 4.000 nuevos residentes humanos y 5.000 miembros del colectivo térmico. Las cifras provocaron exclamaciones de asombro en la audiencia.
No solo los humanos habían salvado a los colonos, sino que habían convertido la crisis en una próspera comunidad multiespecie. Los beneficios económicos por sí solos son asombrosos, continuó Seppus. Las modificaciones de colectivo térmico a los reactores de fusión han aumentado la producción de energía en un 600%. Sus técnicas de construcción orgánica han reducido los costos de construcción en un 80%. Y su capacidad para procesar radiación pesada ha abierto oportunidades mineras en áreas previamente inaccesibles. El consejero Beck se inclinó hacia adelante. Pero, ¿cómo interactúan realmente las especies? Sus requisitos ambientales son mutuamente letales. Ahí es donde los humanos demuestran ser invaluables, replicó Seppus. Sirven como intermediarios. Los humanos pueden sobrevivir en los entornos de alta radiación y alta presión de colectivo con equipo de protección estándar. También pueden operar normalmente en condiciones estándar humanas. Esto los convierte en los traductores perfectos entre las dos biologías. La pantalla cambió para mostrar a humanos trabajando junto a entidades del colectivo térmico en las zonas de alta energía. Humanos con trajes ambientales coordinaban operaciones mineras con seres que nadaban a través de metal fundido como si fuera agua. En los hábitats humanos, representantes de colectivos se reunían con colonos a través de cámaras de interfaz especialmente diseñadas. Más importante aún, añadió Seppus, los humanos descubrieron que el colectivo térmico son refugiados. Huyen de lo que llaman la muerte fría, una región en el núcleo galáctico donde las estrellas están muriendo y las temperaturas están bajando. El colectivo necesita nuevos hogares y los humanos han demostrado que pueden ayudarlos a coexistir con otras especies. La Cámara de Consejo guardó silencio. Las implicaciones eran enormes. Si los humanos podían servir como puentes entre especies incompatibles, se abrían posibilidades que nunca se habían considerado. Doctora, Seppus, dijo otro consejero, ¿cuál es su evaluación profesional de las capacidades humanas en escenarios de primer contacto extremo? Seppus había estado esperando esta pregunta. Había pasado meses estudiando a los humanos en Serion 7, tratando de entender cómo habían logrado lo imposible. Los humanos poseen una combinación única de adaptabilidad y terquedad, dijo. La evolución en su mundo letal les ha dado una increíble tolerancia a condiciones que matarían a la mayoría de las especies, pero lo más importante es que se niegan a aceptar que los problemas son irresolubles. Donde nosotros vemos biologías incompatibles, ellos ven desafíos de ingeniería. Mostró imágenes de video de la colonia. Los humanos estaban por todas partes, trabajando en las zonas de alta radiación con el colectivo, gestionando los sistemas de interfaz, enseñando a niños humanos junto a jóvenes entidades del colectivo que parecían cristales vivientes. No solo sobreviven a condiciones extremas, explicó Seppus. Prosperan en ellas, y tienen un talento inusual para encontrar puntos en común entre especies que no deberían tener nada en común. La presentación continuó con informes detallados de otras situaciones imposibles donde la intervención humana había resultado exitosa. El incidente de la olla a presión de Taeti, donde los humanos habían negociado entre habitantes de gigantes gaseosos y colonias de superficie. La crisis del mundo de hielo de Kepler, donde habían establecido comunicación con una especie que se comunicaba a través de resonancia cristalina en temperaturas bajo cero. Capitana Chen, dijo el consejero Vex, ha estado notablemente callada durante esta presentación. Sarah Chen se levantó de su asiento en la sección de observadores. 6 meses de exitosa diplomacia le habían valido un puesto permanente como la primera especialista en contacto en entornos extremos de la humanidad. Con todo respeto, consejero, dijo Chen, no estamos haciendo nada especial. Simplemente somos demasiado tercos para rendirnos con la gente. Pero su tolerancia a las condiciones extremas es... Chen interrumpió. Es útil, pero no es la parte importante. La parte importante es que no descartamos a especies enteras como imposibles de tratar. Todos nos dijeron que el colectivo térmico eran destructores sin mente. Resulta que solo estaban tratando de ayudar de la única manera que sabían. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que mostraba la próspera colonia. La galaxia tiene una tendencia a poner en cuarentena los problemas en lugar de resolverlos. A veces se necesita a alguien lo suficientemente loco como para entrar en la zona de cuarentena y empezar a hablar con la cosa a la que todos temen. Murmullos recorrieron la cámara. Muchas especies habían criticado a la Tierra por su expansión agresiva y su tendencia a involucrarse en situaciones que no les concernían. Ahora, esos mismos rasgos estaban siendo reconocidos como valiosos activos diplomáticos.
Hemos recibido informes, dijo otro consejero, de que los humanos están solicitando ser asignados a otros escenarios de contacto imposibles. Chen sonrió. Tenemos 2 equipos ahora especializados en diplomacia de entornos extremos, cada uno compuesto por personas de las regiones más duras de la Tierra, especialistas en océanos profundos, investigadores volcánicos, supervivientes del Ártico, trabajadores de radiación. Resulta que crecer en el infierno te hace bastante bueno negociando con criaturas de los infiernos de otras personas. La parte final de la presentación mostró el nuevo estatus de la Tierra en la política galáctica. Por primera vez en la historia, una especie de un mundo letal estaba siendo activamente reclutada por otras civilizaciones. La República Alariana había solicitado la ayuda humana con un escenario de primer contacto que involucraba a criaturas que vivían en los núcleos de los gigantes gaseosos. El Imperio Centauri quería ayuda para comunicarse con una especie que existía como energía pura en las coronas estelares. En conclusión, dijo la doctora Cepus, recomiendo que se le otorgue a la Tierra la membresía plena en el Consejo Galáctico con estatus especial como especialistas en contacto en entornos extremos. La votación fue unánime. Más tarde, cuando la sesión del Consejo terminó, Cepus se encontró caminando junto a la Capitana Chen por la plataforma de observación de la estación. Fuera de las enormes ventanas, naves de docenas de especies se movían por el espacio en patrones organizados. Doctora Cepus, dijo Chen, quería darle las gracias. Si no hubiera enviado ese mensaje, 3.000 personas habrían muerto. Y la galaxia se habría perdido la oportunidad de aprender que los problemas imposibles a veces solo necesitan gente imposible para resolverlos, finalizó Cepus. Chen se rió. ¿Eso es lo que somos? ¿Gente imposible? Vienen de un mundo que mata a los visitantes con su clima, replicó Cepus. Respiran veneno, nadan en ácido y consideran la exposición a la radiación un inconveniente menor. Su idea de un destino de vacaciones es un lugar que la mayoría de las especies clasificarían como un campo de pruebas de armas. Hizo una pausa, mirando las estrellas. Y de alguna manera eso los convierte en los embajadores perfectos para situaciones donde la diplomacia normal fracasa. El dispositivo de comunicación de Chen sonó. Revisó el mensaje y sonrió. Hablando de eso, acabamos de recibir una nueva asignación. Hay una situación en el sistema Vega. Una especie de criaturas que viven en la cromosfera de la estrella local. Han estado interfiriendo con la recolección de energía solar y nadie sabe cómo comunicarse con seres hechos de plasma. Suena imposible, observó Cepus. La sonrisa de Chen se ensanchó. Eso es lo que dijeron de Serion 7. Mientras observaban, una nueva nave se desacopló de la estación y se dirigió hacia el sistema exterior. La nave de la FDT Implacable, llevando a otra tripulación de humanos a otra situación imposible. El destino de la nave era un lugar donde las temperaturas alcanzaban millones de grados y la presión podía aplastar planetas. Para la mayoría de las especies de la galaxia, tales condiciones representaban la definición de la muerte. Para los humanos, representaban un martes. No, dijo Cepus pensativamente. Antes del incidente de Serion 7, la mayoría de las especies veían la Tierra como una advertencia, un recordatorio de lo peligrosa e impredecible que podía ser la evolución en un mundo letal. ¿Y ahora?, preguntó Chen. Ahora están empezando a darse cuenta de que quizás la galaxia necesita algunas especies peligrosas e impredecibles. Alguien tiene que ser lo suficientemente loco como para estrechar la mano de criaturas hechas de plasma viviente. Chen asintió, viendo la Implacable desaparecer en el hiperespacio. En algún lugar del sistema Vega, otra situación imposible esperaba a la especie que se especializaba en hacer posible lo imposible. La galaxia es un lugar grande, dijo, llena de criaturas que intentan sobrevivir en condiciones que matarían a todo lo demás. Resulta que siempre hay sitio para alguien demasiado terco como para saber cuándo rendirse. La doctora Cepus sonrió, una expresión que se había vuelto mucho más común desde que los humanos se unieron a la comunidad galáctica. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso, lleno de situaciones imposibles y especies incompatibles, pero ahora tenía a los humanos para lidiar con ellas. Y de alguna manera, eso marcaba toda la diferencia.